En este video vamos a trabajar con el tema definición de números reales, específicamente con el tema 1.6 del libro de ESMATE, que es la definición de los números reales en la recta numérica. Antes de ver cómo clasificar los números reales en la recta numérica, vamos a definir cuáles serían o cómo está dividido el conjunto de los números reales. La representación del conjunto de los reales es por la letra R y se va a dividir en dos partes principales, que son los números racionales, que se representan con la letra Q, y los números irracionales. Tanto los racionales como los irracionales tienen sus características específicas que nos van a ayudar a definir cuál va a ser cada uno. En el conjunto de los números racionales vamos a dividirlo también en dos partes, que son los números enteros, y los enteros están divididos por todos los positivos y todos los números negativos, incluyendo también el cero. Por ejemplo, puede ser desde el menos infinito hasta el más infinito, pero solo los números enteros, es decir, el 1, 2, 3, 4, o el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y así sucesivamente hasta los extremos positivos y negativos. También dentro del conjunto de los reales se encuentran los fraccionarios o los números fraccionarios. También entonces dentro del conjunto de los irracionales lo vamos a reconocer por estas dos características. Son números que no pueden convertirse en fracciones y son números no periódicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles van a ser ejemplos de números irracionales? Por decir algo, tenemos el valor de pi, que ya todos conocemos que el valor de pi va a ser entonces 3.141592.654 y así hasta el infinito. Esos números que ya están establecidos son números que no pueden convertirse en fracción. Por ejemplo, yo en un número fraccionario tengo 10 sobre 5, eso yo sé que es igual a 2. Entonces sí podemos convertir eso en fracciones. No pasa lo mismo con los números irracionales. Por ejemplo, si tengo el valor de pi, 3.1416, y yo lo divido entre otro número, siempre me va a seguir dando un número que va a ser un irracional. Ahora, cuando hablamos de números no periódicos, estamos hablando entonces de todos aquellos números decimales que no respetan un orden después del punto. Por decir algo, tengo un número no periódico, es el valor de pi, es el valor del número áureo, que ya dijimos que es 1.618 y así sucesivamente, no respeta un valor establecido. Tenemos también el valor del número neperiano, que esos no respetan un valor establecido, sino que son números no periódicos. Por lo contrario, los números periódicos, ¿cuál sería un número periódico? Por ejemplo, tengo 9 y lo divido, tengo 10 por ejemplo, y lo divido entre 3, eso me genera el valor de un número periódico, es decir, 3.33333333 y así repite un valor exacto. Entonces, para distinguir los números racionales de los números irracionales, vamos a tener claro que los racionales van a ser los números periódicos, incluyendo obviamente los enteros también. Todos los enteros, sea positivo o negativo, o todos los números fraccionarios, o todos los números que tengan decimales, pero que sus decimales sean periódicos. Es decir, que sigan un patrón, que se repitan los números o que se repitan las cantidades de números. En cambio, los números irracionales serán números que no se pueden convertir en fracciones, por ejemplo las raíces también, o serán números no periódicos, que la respuesta en sus números decimales serán, después del punto, números no repetidos, sino que serán números que no respetan ningún valor. Entonces, esa sería la diferencia entre los números racionales y los números irracionales. Ahora se nos presenta un caso. Tenemos que definir cuáles de todos estos 10 números son racionales y cuáles son irracionales. Si partimos de lo que ya habíamos hablado anteriormente, decimos que el número 3 es un número entero positivo. Por tanto, si es un número entero, va a ser un número racional. El número menos 2 es un número entero negativo. Por tanto, será un número racional. En el caso de un medio es una fracción. Ahora, como es una fracción, entonces eso va a ser igual a
tener un número racional también. Ahora, ese 1/2 también es 0.5, se puede expresar de esa forma. Y como tiene un valor ya definido, después del punto solo está el 5, entonces como es un valor ya definido, lo vamos a tomar como un número racional. ¿Cuáles serían números irracionales? Aquellos que después del punto decimal tengan números infinitos, pero que esos números infinitos sean números no periódicos. En el caso del menos 9/5, ese menos 9/5 va a ser igual a menos 1.8. Entonces estamos en presencia de un número, bueno, de una fracción, por tanto ya sabemos que va a ser racional, de un número entero, de un número decimal que también está definido por un valor exacto que no tiene números infinitos, entonces sabemos que va a ser un racional. El menos 2.25 también es un decimal negativo, por tanto va a ser un número racional. Menos 0.7 igual va a ser racional y llegamos a estas otras partes. Raíz de 5, todas las raíces van a ser números irracionales. ¿Por qué? Porque la respuesta de eso va a generar un número con valores decimales y no periódicos. Por ejemplo, el caso de este, raíz de 5 es 2.23, 60, 67, 97, 7, por tanto, no respeta un orden luego del punto decimal. Entonces estamos en presencia de un número irracional. En el caso del valor del número áureo o el número de oro que ya vimos en las clases anteriores, ese también va a ser un número irracional, porque ya tiene un valor establecido y después del punto decimal no respeta ningún valor. Va a ser entonces un número irracional. Número neperiano también ya tiene un valor establecido. Recordemos que es 2.71, 82 y así sigue el número hasta el infinito. Por tanto, al tener un número ya establecido con decimales no periódicos, va a ser un número irracional y ya hablamos también del valor de pi. A continuación se nos pide, con esos mismos números que ya trabajamos en la diapositiva anterior, que ahora los ordenemos en nuestra recta numérica. Recta numérica que va a ir del 0 hasta el valor más alto positivo, que es el infinito, y hasta el valor más alto negativo, que es el menos infinito. En este caso hay que recordar, todos los números negativos van a ir a la izquierda del 0. Es decir que se van a ubicar todos en esta posición. Y todos los números positivos son los que van a ir a la derecha del 0, se van a ubicar en esta posición. Entonces, recordemos, un número negativo, entre más alto sea, más se aleja del 0. Y un número, más se acerca al 0, perdón. Y un número positivo, entre más grande sea, más se aleja del 0. En ese caso, el 1 negativo va a ser mayor que el 2 negativo. ¿Por qué? Porque se acerca más al 0. El 3 negativo va a ser menor que el 2 y que el 1 negativo porque está más lejos del 0. Todo número negativo que se aleje del 0 es menor que los que están más cerca. Contrario, en el positivo, todos los que están más lejos del 0 son mayores. Entonces vamos a ubicar estos valores. Tenemos primero que ubicar el 3. Como es positivo, lo vamos a ubicar entonces en el valor de los positivos. Lo ubicamos entonces en el valor de los positivos, el 3. Veamos ahora entonces, tenemos el menos 2, lo vamos a ubicar en la posición de los negativos, menos 2. Tenemos entonces también el número 1/2, que ya dijimos que el 1/2 era 0.5. Y como es un valor positivo, lo ubicamos entonces al lado de los números positivos. 0.5, ya lo dijimos, entonces lo ubicamos entre el 1 y el 2, porque es el entre el 0 y el 2 y el 1, porque es el valor de 0.5. Y así tenemos que ir uniendo cada uno de ellos para encontrar el valor exacto de la posición que están ubicando en la recta numérica. Recuerden, cada uno de los números infinitos, positivos, negativos, van a respetar tener un valor dentro de la recta numérica. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Algunos se va a hacer un poco más difícil por ejemplo, el menos 9/5. Si lo queremos ubicar así como menos 9/5, no sabemos cuál es el valor que ocupa. Pero como ya
lo convertimos a decimales, entonces ya sabemos que va a ser menos 1.8. Como es menos 1.8, se va a ubicar en la posición de los negativos entre el 1 y el 2. Menos 1.8. Y así tenemos que ir agregando cada uno de estos números para encontrar su posición dentro de la recta numérica. ¿Cuáles serían los otros? Recuerden que esos son valores aproximados en este momento. ¿Cuál sería el otro? Menos 2.25. Menos 2.25. ¿Dónde va a estar ubicado? El lado de los negativos entre el 2 y el 3. Menos 2.25. Vamos al siguiente, que es 0.7, que también es negativo. Va a estar ubicado entre el 0 y el menos 1. Y va a estar ubicado un poco arriba de la mitad, porque recordemos que es mayor que 0.5 negativo. Y tenemos raíz de 5. El valor de la raíz de 5 ya decíamos que era 2.23 y en este caso es positivo, por tanto se va a ubicar al lado derecho. Y como era 2.23 y así siguen los decimales que le acompañan, va a ser ubicado antes del 2.5. Y el número neperiano, que en este caso tenemos que recordar cuánto es el valor del número neperiano, entonces lo vamos a ubicar también en su posición según el valor que corresponde al número neperiano. Recordemos que el valor entonces del número neperiano es 1.61803398, pero como está negativo, lo vamos a ubicar entonces al lado de los negativos. 1.61. Lo ubicamos al lado de los negativos y le aproximamos a su ubicación. 1.61, un poco más arriba del 1.5. Y ahora tenemos el número áureo. El número áureo, recordemos que era un valor de 2.7182 y así seguían los números hasta el infinito. Por tanto, lo vamos a ubicar en su posición y lo vamos a unir por aproximación. 2.80 y algo. Y por último tenemos el valor de pi, que es 3.1416. Lo vamos a ubicar en su posición y lo unimos por aproximación. Entonces vean, ahí tenemos ubicado todos los números y por tanto podemos definir cuáles son los menores y cuáles son los mayores. En este caso el menor que tenemos es menos 2.25. Ese es el número menor que tenemos en este caso. Si yo quisiera ubicarlos, entonces me quedaría que este es mi número menor. Luego del menos 2.25 viene el menos 2. Luego está el menos 9 quintos. Luego el valor del número neperiano. Luego el 0.7 negativo. Cada uno de estos, recordemos, son menores que el anterior. Luego está el menos 1 medio. Según la posición, luego está la raíz de 5. Después de este está el valor del número áureo. Luego está el valor de 3. Y por último el valor de pi. Entonces cada uno de estos es menor que el siguiente. El menor es menos 2.25, el mayor es el valor de pi. Y así sería entonces la ubicación de estos números racionales e irracionales en la recta numérica. Así quedarían distribuidos y ordenados también de menor a mayor.